Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos veas. Bienvenidos a Justicia Fiscal y Educación, este espacio promovido por la campaña peruana por el derecho a la educación y el Grupo Nacional de Presupuesto Público del Perú. En esta oportunidad tenemos como invitada a Ángeles Ferreira. Ella es docente, investigadora, además es miembro de la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay, con quien conversamos acerca de la función de la educación, la memoria, cómo enseñar la historia a los niños, la situación de la justicia fiscal en Paraguay y su vínculo, sin duda, con la calidad educativa. No te pierdas esta edición que está muy interesante. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Justicia Fiscal y Educación. Muy buenos días, muy buenas tardes para algunos en esta región. Contentísima de poder estar con ustedes y poder compartir esta mañana tarde sobre un tema tan importante que es la educación en nuestra región, ¿verdad? Bueno, primero reiterarte los saludos de cumpleaños, porque sé que esta semana es de estado de cumpleaños, así que lo hacemos público, ¿sí? Para la que no sabe. Muchas gracias. Muy bien, es importante. Muchas gracias. Y de los cuales muchos años dedicados a la educación, así que vamos a empezar por esa parte. Exactamente, sí. Exactamente. Algo que llamó mucho mi atención, porque estuve revisando algunas exposiciones que has realizado y me llamó mucho la atención sobre todo esta historia sobre el caso de Makarenko, ¿no? Yo te cuento, yo no sabía quién era Makarenko, porque incluso acá cerca de mi casa hay un colegio que se llama Makarenko. Y tiene muchísimos años, y te juro, así no sabía quién era. Hasta que te escuché la exposición sobre Anton Makarenko y esta historia tan simpática de alguien que llega, ¿no? Lo mandan a un lugar muy complicado para enseñar, ¿no? De personas, digamos, en marginalidad, ¿no? Con temas delincuenciales. Me hizo recordar mucho estas películas del Al Maestro con Cariño, ¿no? Donde llega a un lugar hostil, ¿no? Y inicialmente hostil, y tiene que, en cierta manera, llegar a la interioridad del alumno, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esto de Makarenko, ¿no? O sea, esta idea de innovar la educación, que es algo a lo que tú también te has dedicado mucho tiempo, Ángel. Empecemos por ahí. ¿Cómo se hace esto? Por ahí comentar que yo me encontré con Makarenko, con sus diarios pedagógicos, y fue un encuentro bellísimo. Y de ahí tengo esta fascinación por leer los diarios pedagógicos de los profesores y maestros de la historia, ¿verdad? Que creo que son de los materiales pedagógicos más lindos. Me imagino que... Pero el nombre mismo, ¿no? Poema pedagógico. Poema pedagógico. Y es como un relato en su experiencia en este contexto que a él le toca educar, que es en toda esa post-revolución rusa y esa propuesta de generar, o la idea de generar una propuesta pedagógica distinta y todos los planteamientos que se hace, y además le llevan a un territorio donde hay niños, adolescentes que quedan fuera del sistema y que están con el estereotipo de niños violentos, niños que han roto la ley, niños que quedan totalmente estigmatizados, y lo mucho que a él le cuesta poder generar procesos de aprendizaje en ese territorio, y lo mucho que le cuesta no recurrir a la violencia, ¿verdad? Y a mí eso me fascinó, porque creo que es algo que nos pasa... Pero no fue fácil, ¿eh? Al inicio él mismo se puso violento, ¿no? Él se quiebra muchas veces y reconoce ese quiebre y va reflexionando. Pero así como el de Makarenko, hay una cantidad de diarios pedagógicos que me parece que son una riqueza muy grande, y creo que es una opción muy linda en la formación docente el poder hacer esto de escribir tu práctica pedagógica y escribir los límites en los que llegamos, porque quien está en el aula sabe que al límite de la paciencia, al límite de la teoría, se llega constantemente, ¿verdad? Y esa reflexión a mí me sirvió muchísimo. Ahora estoy estudiando un doctorado, entonces estoy fuera de aula, pero estuve en cuarto, quinto, sexto grado enseñando historia del Paraguay, y en primero, segundo y tercer año de la media, que son los adolescentes, enseñando ciencias políticas. Y hay momentos donde uno dice, ¿cómo hago? O sea, estoy por quebrar todas las prácticas. Estoy por tirar la toalla, sí. Y retar de una forma que no tiene nombre. Y eso a mí me movió muchísimo. Me encantó saber que no estaba sola. El aula es un territorio muy solitario para quienes ejercemos la docencia. Nos encontramos con 35 estudiantes, 40 en Paraguay muchas veces, solos, teniendo que dar un montón de respuestas. Y es un espacio
para mí, un espacio muy solitario. Entonces, el poder encontrar los diarios pedagógicos y decir, somos muchos, somos muchos quienes estamos en las mismas, y saber cuáles fueron sus opciones, sus salidas, sus reflexiones, para mí fue riquísimo. Yo no, claro, no es una herramienta bella, sí. Qué interesante porque, como te decía, ¿no? Tras de cámaras, aquí en Perú no conocemos mucho de Paraguay, ¿no? Salvo por ahí el fútbol con Chilaver, un par de escritores, pero no sabemos mucho, no nos llega mucho de Paraguay. Entonces, eso que tú dices, lo veo reflejado aquí en Perú también, ¿no? Esta idea de las condiciones precarias en las que muchas veces se da la educación, en la que hay muchos alumnos por aula. Hay estadísticas, hay estudios definitivamente, pero verlo retratado de esa manera creo que es muy interesante porque nos da cuenta de lo similares que son de esas realidades, ¿no? Totalmente, y pensando en estos diarios pedagógicos, porque las grandes teorías educativas realmente nacen con docentes que empiezan a escribir y a reflexionar sobre su práctica pedagógica, ¿verdad? Entre ellas esta teoría más socialista y Macarenko como uno de los autores que aporta, pero aparte tenemos muchos otros, ¿verdad? Pero nada, se dan sobre todo en contextos de mucha vulnerabilidad, de mucho desafío. Freire mismo en toda su propuesta latinoamericana, claro, y muchos otros latinoamericanos, ¿verdad? Y Paraguay es un contexto donde tenemos muchísimas dificultades económicas, muchas dificultades de infraestructura, un sistema educativo que tiene aulas muy pobladas en las zonas urbanas y muy despobladas en las zonas rurales. En las zonas rurales muchas aulas de plurigrado, yo no entiendo, hay una pedagogía muy distinta que aplicar en aulas plurigrado. Paraguay tiene eso, sobre todo en las zonas rurales, en donde tenés, claro, menor población, entonces tenés que generar otra propuesta, ¿verdad? Claro. Pero en las zonas urbanas tenés 35, 40 alumnos con facilidad. Yo fui profesora también en educación permanente, que son estos estudiantes que quedan fuera del sistema y retoman pasando los 18 años. Ahí sí que tenés en primer año 60 estudiantes, 70 estudiantes. Y tu realidad es que un estudiante tiene 18 años y tu otra estudiante tiene 60 años, ¿verdad? Y ahí tenés que vértelas como profesora. ¿Cómo haces? Avanzar, sí, es un desafío. ¿Alguna anécdota así como la de Macarenko, porque en un momento dijo, ya no, te agarro cachetadas, ya no, que recuerdes tú de este momento, de una aula bien particular la que mencionas? En esa aula a mí sobre todo me forzó mucho, más que mis estudiantes, porque creo que el adulto que queda fuera del sistema y vuelve hace un esfuerzo muy grande por aprender y da un gusto. Como profesora es la mejor aula. Le invito a todos los profesores a ir al aula permanente porque los estudiantes están atentos. Los niños tenés que ganarte. Los jóvenes tenés que convencerle porque odian la escuela. Pero el adulto está porque quiere y está muy atento. Tiene otras limitantes, que es que quedó rezagado por mucho tiempo, entonces le cuesta el aprendizaje. Y a mí me pasó que como doy ciencias sociales, tenía que explicar el tema de clases sociales y el material del Ministerio de Educación decía que la clase baja paraguaya, la clase que gana menos del mínimo, era una clase que no trabajaba. Yo decía, ¿cómo? O sea, primero, todos mis estudiantes que estaban ahí eran clase baja. Todos ellos trabajaban 12 horas diarias en cajero supermercado, trabajadoras domésticas, gente que trabajaba en limpieza de calle. Y esa era la caracterización y ellos podían leer, repetir y no iban a cuestionar por ningún motivo lo que decía el texto. Creo que entré en crisis, creo que era así. ¿Cómo explico esta crítica al material? ¿Cómo hacemos la reflexión? Y creo que Andy fue un fracaso esa experiencia, me costó muchísimo, nadie entendía nada. Entre el papel y la realidad, ¿no? Entre el papel y la realidad y la falta de pensamiento crítico. Y para mí, lo limitante, yo como docente, no encontraba herramientas para hacer ese proceso y ese salto a la crítica. También era en ese momento una profesora mucho más joven, entonces también era como yo entré en crisis, ¿verdad? Me costó muchísimo poder acompañar ese proceso. No sé si alguien aprendió la crítica a la interpretación de las clases sociales en Paraguay, pero sí, como fue un momento muy clave para entender lo importante que es cuestionar estos materiales pedagógicos que estamos entregando y que se repiten tal cual. En Paraguay hay muchas investigaciones que demuestran que el profesor se apega al texto pedagógico y lo que hace es entregarle al estudiante y
luego se rinde el examen, se evalúa de acuerdo a lo que el texto dice y la pregunta es directa. Entonces, no sabemos qué aprendizaje realmente se está dando, qué contenido tiene esos textos y no sé, o sea, es un apego total. Disputar los textos pedagógicos en Paraguay es muy importante. Eso me llama la atención porque estaba leyendo el documento que nos compartiste, ¿no?, en una reunión anterior, donde esta cita de la Constitución paraguaya, ¿no?, que dice el artículo 73, precisamente: toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad, ¿no? O sea, está bien bonito en el texto, ¿no? Es hermoso, sí, pero en la realidad no se da esto, ¿no? ¿Qué entendemos por educación integral y permanente? Eso sería importante para que la gente sepa exactamente a qué se refieren con este concepto, Ángel. Y Antonio, la verdad que la propuesta, por lo menos la que tiene Paraguay de los 90, que es una reforma que se da post caída de la dictadura, yo no sé qué eso que decíamos, ahora que tanto conocemos la historia de nuestros países en América Latina, pero así como muchos otros países en América Latina, Paraguay tuvo una dictadura muy larga que termina en el 89. Y en los 90 inicia un proceso de reforma educativa que acompaña todo el cambio y el paso hacia la democracia, que tenía planteamientos pedagógicos muy lindos, Andy, en general, así como esto, ¿verdad? La educación democrática, la educación al servicio de la construcción de la democracia, con un currículum abierto que pueda adecuar el contenido pedagógico a las necesidades de la comunidad. Y una educación integral se refiere a que el contenido y el acompañamiento y las competencias que se generan en la educación no estén centradas solo a la instrucción. No es solo matemática o comunicación o para el trabajo, sino a todo lo que es el ser humano. Esa educación en afectividad, esa educación en todo lo que es el crecimiento personal de la persona y en todo lo que es el arte, o sea, en todos los aspectos de la humanidad. En ese sentido, la propuesta pedagógica paraguaya es muy rica. Y también se habla a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Se propone desde los 90 ese acompañamiento constante y esa adecuación a las necesidades. Paraguay es un país muy diverso. Lastimosamente, casi todas las políticas y todas las propuestas pedagógicas se institucionalizan en Asunción, que es la capital del país, y muy centrado en lo urbano y a un tipo de paraguayo y paraguaya, pero Paraguay es un país que tiene 17 pueblos indígenas habitando, con lenguas, con culturas distintas. Además, un país que tiene frontera con Brasil y Argentina, en donde se da un cambio cultural que creo que vive en todos nuestros países, ¿verdad? Con particularidades muy específicas. Un país que todavía tiene población rural muy marcadamente, con una cultura campesina muy marcada, y una población urbana que está en relación con todo el mundo, en intercambio con todo el mundo, con características muy particulares. Y la idea era, en la reforma, que la educación pueda acompañar estos contextos distintos, ¿verdad? Todavía estamos evaluando y pensando, Paraguay está en un proceso ahora de transformación educativa, se llamaba, ahora cambió y hay una discusión política al respecto en cuanto a la agenda educativa. Pero todavía no hicimos, creo, una evaluación de todos estos ámbitos de esa reforma educativa, ¿verdad? Hay un punto que antes de entrar en otros temas, ya no quiero que se me vaya, que tengo mucha curiosidad, porque también vi otro video donde tú enseñas historia en los colegios, ¿no? Enseñas la historia de Paraguay. Y este abordaje de, bueno, el Perú, al igual que Paraguay y otros países de Latinoamérica, ha vivido procesos largos de dictaduras militares, ¿no? O sea, han sido gobernados por militares. O sea, nuestra democracia en realidad está en pañales en Latinoamérica, ¿no? Gran parte del tiempo han sido militares y caudillos militares los que nos han gobernado. Esa es una realidad indebatible, ¿no? Y vi este video también donde estaban tratando de enseñarles a los niños, ¿no? Cómo entender este proceso de la historia. En Perú vivimos un proceso muy particular, ¿no? Porque estamos en un momento en que ciertos grupos políticos están tratando de reescribir la historia y a través de la escuela, precisamente, contándoles una versión más o menos acomodada a ciertos intereses, ¿no? Entonces, veo que has trabajado el tema de la memoria, ¿no? Porque ese es el tema de memoria, ¿no? O sea, ¿cómo se da este proceso? Porque vi un cuento muy interesante que me encantó, que precisamente en una de estas charlas me llamó mucho la atención. Ángeles, cuéntanos un poco sobre esto, sobre este trabajo. Lastimosamente se ha trabajado muy poco en Paraguay el tema de memoria y el tema de la historia reciente.
todavía una herida muy, muy sentida, ¿verdad? Y hay que entender también que lo que pasa con Paraguay es que el cambio y el golpe de Estado para que caiga la dictadura no significó un cambio en el gobierno. O sea, las mismas figuras de la dictadura se mantienen en el poder político post caída de la dictadura. Estaban todos, menos el dictador, en el gobierno, lo cual hace que si bien se haya planteado una reforma educativa y se hayan realmente cambiado materiales pedagógicos, el relato histórico, se haya propuesto otro relato histórico en los textos, la estructura queda igual. No hay mucha resistencia al cambio. Y los textos siguen siendo espacio de disputa. El relato sobre la dictadura sigue siendo un espacio de disputa. Hay experiencias educativas en algunos colegios más críticos en donde se está hablando, se está abordando el tema de la memoria, sí, pero son muy pocos, lastimosamente. Hay, creo que Argentina, Uruguay han dado pasos enormes que nos están enseñando en toda la región cómo abordar el tema de memoria, pero lastimosamente en Paraguay nos cuesta muchísimo, y en mi experiencia como profesora, excepto individualidades, profesoras que están en aula trabajando el tema, uno encuentra muy poco eso como una propuesta del sistema, ¿verdad? Claro, eso es importante. Hay un tema importante que es que la educación, justo la semana que estuvimos en una mesa de trabajo con el grupo de la campaña peruana por el derecho a la educación y el grupo de presupuesto en el Congreso, algo que quedó muy claro es que la educación no está aislada. Es decir, no es que ¿no? Se tiende a pensar que la educación está ahí, la salud por allá, la alimentación por allá, la economía por allá, sino que más bien la educación está absolutamente ligada a todo, ¿no? Y uno de los aspectos importantes es el tema de, que está acá en el informe, también lo leí, ¿no? La alimentación escolar, dice en el informe Paraguay, no está garantizada en más de un 30% de lo que debería cubrir. Y es el tema de los chicos que llegan a la escuela sin comer, ¿no? O sea, me hace acordar mucho acá González Prada, un pensador peruano, decía, ¿no? Al que te diga la escuela es la solución, dile la escuela y el pan, ¿no? Decía. ¿Cómo está este tema en Paraguay, Ángeles? Nosotros tenemos en este momento, y parte de lo que fue todo el trabajo, como algunas brechas muy importantes en educación. Paraguay es un país que tiene un porcentaje importante de la población en pobreza y en pobreza extrema. Estamos en una crisis, creo que como todos los países del mundo, si bien hay una estabilidad en lo macro, hay demasiada desigualdad interna en el territorio, ¿verdad? Y efectivamente la escuela no puede responder a toda la crisis que estamos viviendo, claro, a nivel interno, ¿verdad? Y en ese sentido, la escuela, si bien tiene políticas como el acompañamiento a la merienda escolar, de modo de garantizar ese tipo de propuestas, no se les da los fondos suficientes como para que eso realmente se ejecute. Ahora esta semana o este mes estuvimos visitando pueblos indígenas y escuelas indígenas de la Red por el Derecho a la Educación, y la merienda escolar llega hasta septiembre. O sea, el Estado financia hasta septiembre. Octubre, noviembre, que los niños siguen yendo a la escuela, no pasa. O sea, si la comunidad no se organiza y la comunidad con toda la precariedad hace un esfuerzo enorme para garantizar, el ministerio no acompaña y directamente no da respuesta. Es como ya, es lo que alcanzó económicamente, ¿verdad? En otras comunidades en Asunción, de las zonas urbanas, de los barrios urbanos más vulnerables, las comunidades deciden generar asistencia escolar en vacaciones de verano e invierno, porque es la única garantía de que el niño pueda comer. No es tanto para garantizar el derecho a la educación, sino es para garantizar el derecho a la alimentación, ¿verdad? Claro. Lastimosamente esa es una realidad paraguaya, pero hay otras brechas importantes en infraestructura, en formación docente, en alimentación y en gratuidad, ¿verdad? Si bien el sistema educativo paraguayo es gratuito, es decir, el Estado ofrece el ingreso gratuito a las escuelas, todavía sabemos que hay una carga importante económica de bolsillo de parte de los padres para poder garantizar esa educación, ¿verdad? Se calcula eso, unos 176.000 guaraníes por familia, que es poquito para quien plantea, pero es importante para una familia que tiene escasos recursos, ¿verdad? Entonces, tiene un costo muy elevado poder enviarle a tus hijos e hijas a la escuela. ¿Y en qué se gasta este dinero? En uniformes, materiales pedagógicos, en lo que es el transporte escolar, en esa merienda para garantizar la alimentación de tu hijo en ese momento, y en otros gastos que la escuela va ejecutando, ¿verdad? Entonces, realmente
la escuela o la política educativa, si bien se plantea, como lo dijiste al inicio, realmente en los documentos aparece como muy lindo, en la práctica vemos muchas faltas y sobre todo no vemos esa inversión que se debería de dar y en ese sentido este proyecto de justicia fiscal y derecho a la educación es tan importante, esa inversión que se debería dar en educación para que la escuela realmente pueda dar. Yo creo que no va a poder nunca ser la respuesta única a los problemas. No, claro. Pero la escuela podría ser una herramienta súper fundamental para acompañar otras políticas y garantizar que las otras políticas realmente funcionen. Así es. Ya que estamos entrando en materia de justicia fiscal y ustedes están con un flamante presidente, ¿no? Santiago Peña dio un discurso que lo tengo acá anotado. Ya voy a citarlo textualmente porque tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, ¿no? Dice, cuando ya está en la ceremonia pues, de entrega, ¿no? Somos un país de 40 millones de hectáreas y cultivamos 4 o 5, pero tenemos otros 20 millones de tierras arables. El potencial productivo que tenemos es enorme. Paraguay es más grande que Alemania, pero tiene el 10% de su población. Tenemos muchísima tierra, tenemos muchísima agua y no solamente generamos energía limpia y renovable con 2 represas hidroeléctricas que exportamos a Brasil y Argentina. Lo más importante es que tenemos la población más joven de Sudamérica, ávida de aprender y con una cultura de trabajo. Tenemos un PIB per cápita de $5.000. No hay razón para no pensar que podemos duplicarlo en los próximos años. Eso va precisamente con lo que tiene que ver con justicia fiscal y precisamente su vínculo a la educación. Suena bonito el discurso, pero Ángeles, ¿cuál es la realidad? Es que Paraguay, eso es muy importante. Normalmente se piensa como un país pobre, pero es un país con, primero, mucha riqueza. O sea, produce económicamente demasiada riqueza, ¿verdad? Y con mucho potencial además. Pero la propuesta económica, la estructura económica paraguaya realmente está basada en las materias primas, nos está generando valor agregado en el territorio y además el sistema tributario paraguayo no recauda lo suficiente. Lo que hace es generar las garantías para ese poquito grupo de la población paraguaya que es propietaria de la mayor parte de las tierras del Paraguay. O sea, ahí tenemos casi el 2% de la población es propietaria del 80% de las tierras paraguayas. O sea, imagínate ese porcentaje. Y no paga nada de impuestos por ese uso de la tierra, ¿verdad? Entonces, es muy lindo el discurso, pero si no hay políticas que acompañen a que la distribución de la riqueza se dé, y no hay políticas que acompañen a que toda esa riqueza dé un salto cualitativo y nos permita producir más y mejor, realmente no tiene un modelo de desarrollo que nos permita a todos vivir mejor y tener ese Paraguay que soñamos y nos merecemos todos y todas. Sabemos que América Latina en general es un territorio muy desigual y es un territorio muy rico, no es una cuestión solo paraguaya. Lo que pasa con Paraguay es que es de los países de América Latina y del mundo con el sistema tributario más inequitativo. O sea, los que más producen y los que más ganan en este momento menos colaboran. Y el sistema tributario está basado en el gasto diario, es decir, estamos todos y todas en Paraguay de igual manera invirtiendo en Paraguay, o sea, pagando los impuestos. No hay una diferencia entre el más pobre y el más rico, sino estamos pagando el mismo porcentaje. Y eso es injusto. Para una persona que gana muy poco, pagar lo mismo de impuestos para una persona que está ganando 200 veces más, porque esas son las diferencias que se dan en nuestro país, no tiene lógica, es insostenible este país, ¿verdad? Y algo, Andy, que voy a sumar, y perdón, que yo me... Dale, que lo que estamos acá es aprendiendo sobre la realidad de Paraguay, eso nos interesa mucho. Que además que es un país que paga muy poco impuestos, necesita fondos para poder financiar sus políticas. Es un país que nos está planteando desde el 2002 ningún cambio tributario. O sea, nosotros no estamos generando otro tipo de impuestos o modificar los impuestos existentes. Y esto no es menor, porque lo que está haciendo Paraguay para poder resolver la crisis económica es sacar deuda. Y nosotros estamos ahora llegando a un porcentaje de deuda demasiado elevado, casi al 40% del Producto Interno Bruto. Es mucho, ¿verdad? Y eso quiere decir que estamos condenando a esta juventud paraguaya
y tanto que alabamos la juventud paraguaya como una posibilidad para el presente y para el futuro, le estamos condenando, no le estamos dando educación y le estamos endeudando a largo plazo, ¿verdad? Actualmente hay un debate sobre todo lo que es el presupuesto de gasto general de la nación para el año que viene, y el Estado paraguayo, la propuesta que está haciendo es sacar otro préstamo de 600 mil millones de dólares. Parte importante de ese préstamo es para pagar préstamos, o sea, para hacer una bicicleta de préstamos, ¿verdad? Desvestir un santo para vestir al otro. Claro, en vez de decir, aumentemos 1, 2, 3% en impuestos, recaudemos, porque hay donde sacar dinero en Paraguay. Los dueños de la tierra en Paraguay están pagando todo lo que es commodity agrícola, solamente un 2 a 1% por sus ganancias. 2 a 1%, o sea, en América Latina eso llega a 10 a 30. Con subir uno más, nosotros tenemos lo suficiente como para poder pagar o pagar nuestra deuda, o pagar los gastos necesarios para garantizar la educación, o pagar políticas de desarrollo. Y eso no se está debatiendo porque no se busca ninguna medida que pueda generar ningún cambio a aquellas personas que están ganando más. Entonces es muy complejo. El sector del poder... La emoción del discurso político como que no se condice con la realidad. No, algo que salió ayer en Paraguay es que van a generar aumento salarial para el Congreso, cuando nadie en ningún otro cargo público en Paraguay está pudiendo tener un aumento salarial, y cuando la inflación está subiendo, nuestros salarios ya no están. Bueno, eso de que los congresistas se quieren subir el sueldo también pasa acá. No tiene nombre, o sea, están ganando 14 veces el salario, 10 veces el salario mínimo, y ellos están exigiendo un aumento salarial. No tiene sentido. Increíble. El tema de... Claro. Bueno, son muy similares. O sea, a veces te escucho y digo, esto es exactamente igual, ¿no? Cuando leía, por ejemplo, las características del sistema tributario paraguayo, es igual que acá, ¿no? Baja presión tributaria, desigualdad tributaria, elevada incidencia de impuestos indirectos, ¿no? Elusión y evasión, ¿no? impositiva. Entonces, estoy viendo el Perú, ¿no? Estamos viendo realidades muy similares, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es ¿qué hacer?, ¿no? Y ahí entramos al qué hacemos, ¿no? Y quisiera ahí que nos comentes un poco el trabajo que se está haciendo a través de esta campaña por la justicia fiscal y educación, no solamente en varios países, ¿no? Y eso incluye Perú, Paraguay y otros países también, Ángel. Bueno, nosotros y nosotras la verdad que en eso estamos muy esperanzados, porque como es tan baja la presión tributaria en Paraguay, decimos que pequeñas medidas y pequeños cambios y ajustes mínimos nos generan en este momento los ingresos suficientes para poder dar ese cambio y ese salto cualitativo en Paraguay necesario para financiar un Estado que realmente esté presente y cambie la vida de las personas, ¿verdad? Y ahí estamos hablando nosotros de proponer políticas de un ajuste tributario del 1 al 2% a los propietarios de la tierra y a los commodities agrícolas, así también como poder hacer un ajuste en todo lo que es los flujos ilícitos en Paraguay, ¿verdad? Porque estamos hablando también que en Paraguay muchos sectores no están en este momento tributando como debería, ¿verdad? O sea, lo que el sistema deja de controlar, generando políticas de control fiscal, generando políticas de seguimiento a los impuestos. Se calcula que tendríamos los montos suficientes para garantizar el derecho a la educación, y eso quiere decir garantizar, por ejemplo, la merienda escolar todos los meses del año, con la presencia en las escuelas, con la infraestructura necesaria y el pago de salario docente necesario a nivel nacional. Entonces, estamos presentando estos números y estos ajustes a las autoridades. Estamos haciendo estamos llevando diálogos abiertos con el Ministerio de Educación. Estamos hablando también con la Comisión de Educación del Congreso Nacional y con la sociedad civil, porque sin presión sabemos que no se mueve la política paraguaya, y creo que ninguna política, ¿verdad? Hay que empujarlo. Hay que hacer como Macarenco, agarrarlos así a cachetadas para que reaccionen. Realmente. Y creemos que es importante la perspectiva en ese sentido. O sea, hay donde sacar el dinero, no es que no existe. Y esta idea de crisis económica que constantemente recibimos en medios de comunicación, en donde nos dicen que no hay dinero, que no alcanza, que no se está produciendo,
al mirar el sistema fiscal paraguayo, al mirar las ganancias que se producen en Paraguay, uno puede decir, no, acá hay dinero, lo que no hay es una distribución justa, lo que no hay es una perspectiva de derecho en esa distribución de los ingresos. Entonces, en ese debate estamos. Además, estamos movilizando también artículos de reflexión para poder acompañar un poco esta campaña de justicia fiscal y derecho a la educación. Y lo otro es que es importante, ¿no? Porque mucha gente, el tema es importantísimo, pero ¿cuánta gente realmente sabe esto que estamos conversando esta mañana, esta tarde? Sí, es poca, y hay una intención de que no se sepa. Algo que denunciamos constantemente es que en Paraguay uno puede saber quién es la persona que está recibiendo cualquier apoyo del Estado, cómo está Andy, que es una persona de clase media paraguaya que gana un salario de maestro y un apoyo económico por vivir en la zona rural. Tenemos todos los datos, cuántos hijos tiene, cómo vive, cuánto gana su esposa. O sea, hay toda la información pública. Sobre vos podría estar en información pública del Estado paraguayo. Ahora, ¿quiénes están ganando? ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles son las licitaciones y cómo se están dando las licitaciones de las grandes empresas con el Estado paraguayo? ¿Cuánto pagan de impuestos? ¿Cuánto se quedan y cuánto llevan a la banca internacional? Esos datos no son públicos en nuestro país. Entonces, hay como una estrategia política desde el Estado a favor de quienes más ganan, para que no se les reclame, para que no podamos saber qué está pasando con su economía, para que no podamos nosotros generar políticas de desarrollo con justicia fiscal, ¿verdad? Y eso también estamos posicionando en esta campaña. Perfecto, eso es importante. Es importante y además, como hemos visto este ejercicio en esta jornada, nuestras realidades son muy similares, ¿no? Así que tenemos agendas en común, podemos apoyarnos unos a otros. Yo me voy a poner acá la camiseta paraguaya. ¡Ah, qué grande, qué grande! Ahora que sea porque no es un buen momento para la albirroja, pero bueno, muchas gracias por el apoyo. Igual, para Perú menos, ¿sabes? La otra fecha ya llegamos últimos en la tabla de posiciones. Pero no importa, lo importante es que este partido, que es el Partido por la Educación, sí lo ganemos. Tenemos que ganarlo de todas maneras. Así que Ángeles, muchísimas gracias. Ha sido muy entretenido conversar contigo, muy didáctico. Nos ha quedado muy claro el contexto para hoy. Esperamos que en unos meses la cosa pueda, o no, vaya para mejor. Ángeles, muchísimas gracias. Y nada, una última reflexión que quieres así libremente en este minuto que nos queda. Agradecer, y esto que decís, la lucha, el partido por la educación es el partido más importante, porque es el partido que estamos haciendo por las futuras generaciones, ¿verdad? Y ahí está el ser responsable con la gente que viene a este mundo y con el mundo que le vamos a dejar, y uno es responsable cuidando la educación, le cuidamos a todos y todas, ¿verdad? No solamente a nuestros hijos e hijas, sino a toda esa población que va a acompañar el crecimiento de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Exacto. Entonces, y va mucho más allá de nuestros países, ¿verdad? Entonces, este apoyo y esta bandera que estamos cosiendo nuestras camisetas de los distintos países, es importantísimo que lo sigamos avanzando y sigamos construyendo una educación para todos y todas. Muchísimas gracias y seguimos acá en contacto para cuando sea necesario. Gracias a ti.